Por favor, ten en cuenta que esta historia es ficticia y creada con fines de entretenimiento. Me acerqué a la estación de tren con un sentimiento de inquietud. Un hombre había sido asesinado en el andén y la policía no había podido encontrar al asesino. Me llamaron para investigar el caso y mi misión era encontrar a la persona responsable de la muerte. Al llegar a la estación, vi a los agentes de la policía rodeando el lugar del crimen. El cuerpo del hombre estaba tendido en el suelo, con signos de una lucha brutal. Me acerqué a los agentes y les pedí que me proporcionaran más detalles sobre el caso. ¿Qué sabemos sobre el asesinato?, pregunté. El hombre fue encontrado muerto en el andén, me dijo uno de los agentes. No hay testigos que hayan visto nada. No hay huellas de lucha, ni rastros de violencia. Simplemente, el hombre estaba allí y luego estaba muerto. Me pareció un caso muy extraño. ¿Cómo podía alguien asesinar a alguien sin dejar rastro? Me decidí a investigar más a fondo. Empecé por hablar con los empleados de la estación. ¿Habían visto algo anormal? ¿Habían notado algo fuera de lugar? Pero nadie había visto nada. Todos parecían estar tan confundidos como yo. Después de hablar con los empleados, me dirigí al lugar del crimen. Miré alrededor, intentando encontrar algo que me ayudara a descubrir qué había sucedido. Y entonces, vi algo. Un pedazo de papel en el suelo. Lo recogí y lo examiné. Era un pedazo de papel con una nota escrita. La nota decía, no te olvides de mí. Me pareció una pista importante. ¿Quién podía haber escrito esa nota? ¿Y por qué? Me decidí a investigar más a fondo. Después de varios días de investigación, finalmente encontré la respuesta. La asesina era una mujer que había perdido a sus hijos en un accidente de tren. Ella había estado en la estación de tren cuando sucedió el accidente y había visto cómo sus hijos morían. Ella había estado en shock y no había podido hacer nada para evitarlo. Después del accidente, ella se sintió culpable y responsable de la muerte de sus hijos. Ella había estado investigando el accidente y había descubierto que el tren había sido detenido en el momento en que sus hijos intentaban cruzar la vía. Ella había decidido asesinar al hombre en la estación de tren para que su muerte pareciera un accidente, como el de sus hijos. La mujer fue detenida y procesada por el asesinato. Fue condenada a prisión por el resto de su vida. Yo, como detective, había resuelto el caso, pero no podía evitar sentir una gran tristeza por la mujer y su historia. Ella había perdido a sus hijos en un accidente de tren y luego había asesinado a otro hombre para que su muerte pareciera un accidente. Era un caso muy triste y difícil de entender. Después de la condena de la mujer, me sentí un poco vacío. Había resuelto el caso, pero no podía evitar sentir una gran tristeza por la mujer y su historia. El caso de la muerte en el hospital. Un paciente murió en un hospital de la ciudad y la policía no podía encontrar pistas que lo llevaran a la identificación del asesino. Era un día como cualquier otro en la ciudad. El sol brillaba en el cielo y la gente se movía con su rutina diaria. Pero en el hospital, algo estaba mal. Un paciente había muerto y la policía no podía encontrar pistas que lo llevaran a la identificación del asesino. Yo era el detective Manuel González del Valle y había sido llamado al hospital para investigar el caso. Llegué allí y encontré a la policía y a los médicos discutiendo sobre lo que había sucedido. El paciente había sido encontrado muerto en su habitación, sin signos de violencia externa. La autopsia había revelado que había muerto de una sobredosis de medicamentos, pero la policía no podía encontrar el origen de los medicamentos ni el asesino. Empecé a investigar, hablando con los médicos y los pacientes del hospital. Pero nadie parecía saber nada sobre el asesino. La policía había revisado las cámaras de seguridad, pero no habían capturado nada que les ayudara a encontrar al asesino. Después de varios días de investigación, recibí una llamada de una fuente anónima que me dijo que el asesino se llamaba Gumerindo Torralbo Lobo. Me pareció un nombre extraño,
pero no tenía otra pista que seguir. Así que decidí investigar sobre Gumerindo Torralbo Lobo. Después de varios días de investigación, encontré a Gumerindo Torralbo Lobo en un bar de la ciudad. Era un hombre alto y delgado, con ojos oscuros y una sonrisa maliciosa. Me dijo que no sabía nada sobre el asesinato, pero yo sabía que estaba mintiendo. Así que lo arresté y lo llevé al hospital para que lo interrogara. Después de varios días de interrogatorio, Gumerindo Torralbo Lobo confesó que había asesinado al paciente. Dijo que había sido un error, que no había querido matar a nadie, pero que había perdido el control. Me pareció un argumento débil, pero no había otra prueba que lo incriminara. Así que Gumerindo Torralbo Lobo fue condenado por el asesinato. Yo había resuelto el caso, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. ¿Por qué había asesinado a ese paciente? ¿Qué había pasado en el hospital que había llevado a ese asesinato? No tenía respuestas, pero sabía que había que seguir investigando para encontrar la verdad. Y así, el caso de la muerte en el hospital se cerró. Pero yo sabía que había mucho más por descubrir. Después de varios días de interrogatorio, Gumerindo Torralbo Lobo confesó que había asesinado al paciente. Dijo que había sido un error, que no había querido matar a nadie, pero que había perdido el control. Me pareció un argumento débil, pero no había otra prueba que lo incriminara. Así que Gumerindo Torralbo Lobo fue condenado por el asesinato. Yo había resuelto el caso, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. ¿Por qué había asesinado a ese paciente? ¿Qué había pasado en el hospital que había llevado a ese asesinato? No tenía respuestas, pero sabía que había que seguir investigando para encontrar la verdad. Empecé a revisar de nuevo los registros del hospital, buscando cualquier pista que se me hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando encontré algo extraño en los registros de medicamentos. Parecía que algunos medicamentos habían desaparecido misteriosamente del hospital. Seguí investigando y descubrí que uno de los enfermeros, Juan Pérez, había estado robando medicamentos del hospital durante meses. Al parecer, los vendía en el mercado negro para ganar dinero extra. Y en una de esas ventas, el comprador resultó ser Gumerindo Torralbo Lobo. Cuando Gumerindo Torralbo Lobo se enteró de que el paciente había muerto por sobredosis de esos medicamentos, entró en pánico y trató de encubrir su crimen. Pero su plan falló y terminó confesando. Juan Pérez también fue arrestado y condenado por robo y tráfico de medicamentos. El caso se cerró finalmente, pero dejó un sabor amargo en mi boca. ¿Cómo había podido pasar algo así en un hospital? ¿Cómo habían fallado los controles y la seguridad? Sabía que tendría que haber más investigaciones y cambios en el sistema para evitar que algo así volviera a ocurrir. Pero por ahora, me conformaba con haber resuelto el caso y haber hecho justicia, aunque fuera a medias. El camino hacia la verdad y la seguridad en los hospitales era largo y sinuoso, pero no me rendiría. Y así, el caso de la muerte en el hospital llegó a su fin. Pero yo sabía que mi trabajo como detective nunca terminaría realmente. Siempre habría más misterios que resolver, más crímenes que detener. Y estaría allí, listo para enfrentarlos, con mi instinto y mi determinación como únicas armas.